Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo a través del Facebook del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Herrera y le damos la cordial bienvenida al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un espacio en el que vamos a dialogar sobre los principales temas legales que les interesan a nuestros seguidores. Por eso les pedimos que estén muy atentos y que también puedan comentar cualquier duda o consulta que tengan, porque este es un espacio en el que estamos con expertos de todos los temas legales para poder abordar todas estas inquietudes que ustedes tienen. La semana pasada en el consultorio legal hablamos sobre la pensión de alimentos y esta semana vamos a tocar un tema que también es muy importante, que es la declaración de herederos. Es un tema muy interesante por todo lo que implica en el tema legal. Y para eso hemos invitado a una experta en el tema, a la abogada Patricia Ortega. Ella es defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Dirección Distrital de Lima Este. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros en el consultorio legal. Solamente antes de empezar, quiero recordarles a todos que este espacio es para resolver todas las dudas respecto a la declaración de herederos. Así que si ustedes tienen alguna consulta, no duden en escribir en los comentarios o escribir también, mandarlo por bandeja de mensajes al privado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nosotros quedamos a la espera para hablar de todos estos temas. Muy bien, doctora. La declaración de herederos es un tema muy delicado porque genera en muchos casos un poco de tensión entre los familiares de una persona fallecida. Y si el difunto no deja su voluntad por escrito, es mucho más complejo en realidad. Por eso, para contextualizar un poco, quisiera que nos hable sobre la declaración de herederos y por qué es importante. Muy bien. Efectivamente, la declaración de herederos es un tema muy delicado que surge a raíz de la muerte de un familiar directo. Cuando esta persona no ha dejado su voluntad escrita en un documento llamado testamento, surge justamente los inconvenientes entre las familias de qué me toca a mí, qué me corresponde aquí. Entonces, para eso el Código Civil ha reglamentado lo que se llama sucesión intestada. Como su propio nombre lo dice, la sucesión intestada es cuando una persona fallecida, llamada legalmente causante, no ha manifestado su voluntad de entregar sus bienes, derechos y obligaciones a sus sucesores o herederos directos. Entonces, la declaratoria de herederos es un proceso legal o notarial mediante el cual se acude a la justicia para ser declarado heredero de la persona ya fallecida. Así es. Y los defensores públicos trabajan específicamente en la sucesión intestada. Correcto. Porque es cierto que hay tipos de declaraciones de herederos. ¿Nos podría indicar cada una o reforzar para todas las personas que se están conectando en este momento? Sí. De acuerdo al nuestro Código Civil, existen dos tipos de declaratoria de herederos. Sucesión intestada, justamente la que acabamos de señalar, y la sucesión testamentaria. La testamentaria es cuando una persona prevenida de lo que pudiera pasar dice, ¿no? Voy ante un notario y voy a hacer un inventario de todos mis bienes, obligaciones y derechos. Y comienzo a decir qué le corresponde a cada uno de mis familiares directos, a mis hijos adoptivos si los tuviera, o a mi cónyuge, ¿no? Que les corresponde de tal manera de evitar a futuro conflictos entre las personas, ¿no? Y que van a heredar. Así es. ¿Y qué es lo más usual entre estos tipos de declaraciones? Mira, conociendo al peruano de a pie, lo más común es la sucesión intestada, porque nunca nos preparamos para lo que pueda suceder a futuro. Además que un testamento irroga un gasto, ¿no? Tanto notarial como registral, y en muchos casos no estamos en condiciones de sufragarlo, y sobre todo porque desconocemos los procedimientos que hay justamente en ese tipo de sucesiones. Así es. Entonces estamos viendo la importancia de la sucesión intestada. Entonces, para poder seguir con el consultorio legal, ¿qué proceso se debe seguir cuando alguien fallece y claramente no ha dejado un testamento? Bien, los hijos herederos o persona directa heredera, primero que nada, tiene que acceder a la RENIEC a recabar la partida de defunción, que acredita el fallecimiento de la persona. Segundo, tramitar nuestras partidas de nacimiento que nos demuestran que somos parientes de esa persona fallecida, y la cónyuge o viudo tiene que también tramitar su acta de matrimonio para decir que también pues, es heredero de lo que pudiera haber dejado su esposo.
Esos son 3 requisitos básicos que se tiene que tener en cuenta para iniciar la sucesión intestada. Seguidamente se tiene que ir a registros públicos y tramitar un certificado negativo de sucesión intestada, ya sea en trámite o ya inscrito. Y también es necesario tramitar ante registros públicos un certificado negativo de testamento, ya sea inscrito o en trámite. Ok, entonces para recapitular, un certificado negativo de testamento. Claro. Un certificado negativo adicional de sucesión intestada. Entonces, y son esos 2 certificados y además... Es básico, eso además de los aranceles que se hay que pagar tanto judicialmente y los gastos notariales, ¿no? En líneas generales. También es necesario, si el señor dejó propiedades, el causante, los títulos de propiedad, no las partidas registrales de lo que está dejando, de los vehículos que está dejando, o de las responsabilidades que tenía, ¿no? Las acciones que puede haber tenido en una empresa, cuáles son, porque esos son derechos que se pueden cobrar, ¿no? Tal cual. Y también, por supuesto, eso en líneas generales es lo básico que se tiene que tener. Perfecto. Para recordarles a todos las personas que nos están acompañando en este consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy estamos hablando sobre la declaración de herederos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejen su comentario y en unos minutos vamos a poder leer todas sus consultas para poder absolverlas junto a la doctora Patricia Ortega. Continuando con el tema, ya hemos hablado sobre el proceso de qué se tiene que hacer cuando alguien fallece, pero ¿quiénes son los beneficiarios? Bien, los beneficiarios de una persona fallecida son todas aquellas personas que tienen un vínculo de parentesco, ya sea consanguíneo, por afinidad o por adopción. Quiere decir que son los primeros llamados a recibir la herencia, los hijos, tus descendientes de los hijos, los abuelos, a falta de hijos, los abuelos, los nietos, los primos, y seguidamente los parientes con afinidad, que son los cónyuges, y los hijos adoptados por la persona que ha fallecido, ¿no? Causante. Ellos son estos 3 grupos primordiales que heredan, ¿no? O son los llamados a recibir la herencia o iniciar el trámite de sucesión intestada. Ok. Y se considera entonces siempre a estos 3 grupos, ¿y es por igual? Claro, mire, la ley dice que todo hijo hereda por igual, de la parte que le corresponde al causante. Si ese causante, ejemplo, fue casado con una persona y compró dentro de la sociedad conyugal una propiedad, todos los hijos heredan la parte, el 50% que le corresponde al papá o mamá fallecida, por igual, sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales, de ese 50%. Si no hubiera una persona más, hubieran hijos, si no se hubiera casado, ha tenido hijos, todos heredan por igual. No hubiese cónyuge, ¿no? Tal cual, o sea, sería 50% de los hijos y el otro 50% iría para la cónyuge. Para la si pareja. Es que esa propiedad se compró dentro de la sociedad gananciales del matrimonio. Ok, y suponiendo que hubiera sido el caso de separación de matrimonio. Separación de bienes. Separación de bienes, disculpe. En separación de bienes, una persona casada dice, no, de aquí en adelante, previamente el matrimonio dijo, me caso con separación de bienes donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Muere el señor, la señora no le hereda, pero los hijos heredan todo. Claro. Ah, bueno, pero ¿podría darse el caso de que algún hijo pueda considerar a la cónyuge? ¿O generalmente sería solamente para los hijos? Le podría ceder lo que yo me corresponde como hijo, renuncio y lo cedo a mi madre. Pero lo usual no es eso. No se da. Ok, perfecto. Por desconocimiento también. También, sí. Entonces, ya que estamos hablando sobre la sucesión intestada, ya hemos hablado sobre el proceso. ¿Podemos reforzar un poco más cuáles son los requisitos que deben presentarse? Claro. Como les dije, se tiene que contar con la partida de defunción, las actas o partidas de nacimiento. Acá quiero hacer un paréntesis. Nosotros en la defensa pública tramitamos esta sucesión intestada ante los juzgados de paz letrado y siempre antes de iniciar un proceso a nivel judicial nos damos el trabajo de revisar las actas de nacimiento. ¿Por qué? Porque en el Perú ha habido problemas con las actas y se viene dando hasta ahora.
Entonces no se han inscrito bien los nombres, hay errores ortográficos, o la partida de nacimiento ya no existe porque fue quemada en la época del terrorismo, esa oficina registral. Entonces, antes de iniciar cualquier sucesión intestada, es recomendable previamente recabar las partidas y verificar que estas estén correctamente inscritas y demuestre que justamente son esas personas herederas del padre o madre o el personal del cual se va a heredar. Seguidamente, estamos hablando de eso, la partida de matrimonio, si hubiera una cónyuge sobreviviente, y hacer el inventario, como se dijo hace un momento, de todos los bienes que pudo haber dejado esa persona inscritos en registros públicos, terrenos, casas, ¿no? Inscritos en registros públicos, y también todas las propiedades vehiculares que pudiera tener. Todo eso se tiene que presentar al momento de hacer la sucesión intestada. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo interviene la defensa pública en la declaración de herederos? La defensa pública gratuita del Ministerio de Justicia interviene cuando una persona se acerca y pide que le tramite su sucesión intestada ante el juzgado de paz letrado. Cabe recalcar aquí que ese trámite se inicia en el distrito donde vivió el causante. Ejemplo. Yo tengo mi DNI en Callao, muero en el Callao, mi declaratoria de herederos la tengo que iniciar en la Corte Superior de Justicia del Callao, en el juzgado de paz letrado del distrito donde vivió el causante. Entonces, ese es el inicio del trámite. La defensa pública no solamente presenta la demanda no contenciosa, sino que le acompaña en todo el proceso. Estamos presentes en la audiencia, impulsamos los escritos correspondientes para la publicación en la página web del Poder Judicial, pedimos las expediciones de sentencia, solicitamos los partes para ser entregados a SUNAT hasta el final de la inscripción. Es más, si hubiese alguna observación de parte de registros públicos en cuanto a los oficios de registro de la sentencia, nosotros como defensores públicos solicitamos mediante escritos judiciales al juzgado competente que se regularice y se levante esa observación hasta el final, hasta que ya la persona tiene inscrito su título correctamente, acompaña a la defensa pública. Perfecto, es una gran labor la de la defensa pública de inicio a fin de todo el trámite. Generalmente, ¿cuánto es lo usual del tiempo que suele tomar todo este proceso? La última que he hecho ha durado año y medio. Un año y medio. A nivel judicial. Ok. Pero es lo usual, que a veces puede ser menos, puede ser más. Dependiendo de la carga procesal de cada juzgado. La carga procesal de un juzgado de Lima es diferente a uno de provincia, ¿no? Por ejemplo, Tumbes, Sullana, qué sé yo, cualquier provincia del interior con menos población, sus juzgados trabajarán más rápido. En cambio, Lima, por la gran densidad de población que tenemos y la recarga procesal que hay, a esto se debe justamente las demoras, ¿no? Bueno, doctora, recordar que estamos en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a estar respondiendo las preguntas que nos llegan a través de Facebook porque estamos en una transmisión en vivo. Entonces, vamos a empezar a leer las primeras consultas que veo por aquí. Consulta de Sergio Luz Avilca. ¿La declaración de herederos se da solamente en casos de sucesión intestada? Justamente como su nombre le dice, me declaro heredero, pero no solamente en lo intestado, sino también en lo testado, porque desde el momento que se apertura el testamento, estoy siendo declarado heredero de alguien, de lo que ha dejado esa persona. Entonces, la respuesta sería, se da en ambos casos, tanto en la sucesión intestada como testamentaria, porque me están declarando heredero de lo que está dejando el señor. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Mari Carmen. Buen día, ¿se puede hacer una sucesión intestada en vida? No. La sucesión intestada se da cuando la persona ha fallecido, requisito haber muerto, y no se ha dispuesto de los bienes. No he dispuesto yo en vida de quiénes van a heredar mis derechos, mis bienes y mis obligaciones. Tal vez lo que quiere decir es
si la persona en vida puede hacer un anticipo de legítima de herencia. Claro. Es una figura muy diferente Ujú. a la sucesión intestada en vida, que tiene otro procedimiento legal. Ok. Quizás también está hablando de dejar un testimonio. Claro, O sea, un testamento. un testamento. Claro, que se apertura después, ¿no? Claro. Pero mencionaba también que lo usual en el Perú es realizar por sucesión intestada. Sí. Ujú. Eso lo vemos, por ejemplo, en el COVID. Muchas personas han fallecido no tenían ni enfermedades preexistentes, se han fallecido. Entonces, hay un alto número de procesos de sucesión intestada actualmente en todas las cortes del país o notarías que se encargan de estos trámites, ¿no? Ujú. Y generalmente la defensa pública es quien está viendo estos temas de la sucesión intestada. Claro, ¿por qué? Porque es menos caro. Es largo, pero es menos oneroso. Un notario no baja una sucesión intestada de 1.500 a 2.000 soles en promedio. Ujú. Mientras que si lo hacemos en la vía judicial, que tarda el tiempo que les acabo de señalar, pues se paga un arancel judicial de 105 soles, si no me equivoco, en el presente año, de acuerdo a la tasa que se ha impuesto del 2024, más 2 cédulas de notificación y los documentos que se ha señalado. Entonces, ahí evaluamos tiempo, costo-beneficio. ¿No? Entonces, es por esa razón que se hace en la vía judicial, cuando no se cuentan los medios económicos suficientes. Tal cual. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de todos los que están participando en la transmisión en vivo del Facebook del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pregunta Jesús Mesa. Hola, ¿se puede dejar herencia en vida? Si es así, ¿cuáles son los requisitos para realizar el trámite? ¿Es ante una notaría? Correcto. El trámite se hace ante una notaría acompañado de un abogado, en el cual, como os dije, se señala todo lo que yo tengo inscrito por ley. Si una persona es mayor de 70 años y quiere iniciar su trámite de testamento, previamente tendrá que recabar su constancia de que está gozando de plena capacidad mental. Eso lo da el neurólogo del hospital en donde, ¿no?, que calificado para hacerlo, sea salud, MINSA o médico particular, donde diga que el señor está en pleno uso de sus capacidades. Porque de no tener esto, ese testamento sería inválido. Entonces, primero que nada, tengo que demostrar que estoy sano. Claro. Cuando soy mayor de 70 años. 70 años para adelante. Segundo, acudo ahí con mi relación de bienes, saco mis partidas registrales, saco hasta mis deudas que puedo tener con determinadas personas, le debo al señor tanto, y eso voy a entregar a mis familiares, ¿no? Entonces, toda esa relación de bienes hago mi disposición de toda mi masa hereditaria, y eso es lo que yo entrego. Y lo dejo cerrado, inscrito en registros públicos, que a la muerte mía recién el notario llamará a las personas que van a heredar y les leerá el testamento y les dirá qué parte les corresponde a cada uno, ¿no? Y si yo como persona quisiera renunciar a una herencia que se me brinda, ¿es posible? Por supuesto que sí. ¿Y hay algunos requisitos o procesos que se tienen que hacer? Claro, si es en la vía judicial, se tendría que hacer un proceso aparte, ¿no? Haciendo renuncia de herencia, explicando los motivos y cediendo la parte que me corresponde, que me han donado a determinada persona, ¿no? Por lo general, ejemplo, no es igual, pero se da los casos que heredo un terreno de 10, 20 hectáreas en la sierra, o arroz, lo que sea. Pero de mis 5 hermanos, solamente uno se dedica a la agricultura y el resto vivimos en Lima. Yo sé que mi hermano es muy humilde. Entonces yo digo, heredas eso, si yo renuncio a mi herencia y cedo mi derecho a mi hermano. O cedo lo que me corresponde a mi hermano que esté en Lima porque no está en capacidad, está mal, ¿no? Entonces cedo ese derecho para que pueda él gozarlo. Pero eso también se tiene que regularizar. Claro. ¿No? Con un proceso o a nivel notarial. Eso es más que nada se hace cuando ya viene la división y partición de los bienes. Ok, pero es ante un notario. Sí, sí es testamento. Claro, ok. Vamos en todo caso con la siguiente pregunta de las personas que nos están dejando sus comentarios. ¿Qué pasa si hay muchos herederos y una sola propiedad? Pregunta César Ramón Quispe. Muchos herederos y una sola propiedad. Si pensamos en muchos herederos, ¿incluye la esposa y los hijos? Como dije, si fuera así, una sola casa,
comprado por el causante y su señora, todos los hijos entran en el 50% en partes iguales, matrimoniales o extramatrimoniales. Me puede tocar media cocina, medio baño, un cuarto de sala. Eso se tiene que metrar. Ese problema se soluciona en la división y partición, porque no basta con ser declarado heredero. ¿Cómo visualizo? Porque es un derecho que me da la ley, pero ¿cómo visualizo yo eso que me toca? Cuando voy a la etapa de división y partición. Porque es general. Cuando sale la institución intestada, dice, Luchito, Pedrito, Jorgito y María Luisa son herederos del señor Toñito. Ya, pero ¿herederos de cuánto? Claro. ¿De qué? Somos muchos, somos 10, y solamente es una casa de 150 metros cuadrados. Mamá ya no hay, papá no hay, o papá lo compró solo, lo compró de soltero. Entonces, los 10 hermanos se heredarán esa casita o ese terrenito de 150 metros cuadrados a razón de 15 metros cada uno. Ya en la división y partición ya verán, pues, ¿no? Yo te vendo a ti, yo te cedo acá, y se tendrán ahí. Cuando no hay un acuerdo en la división y partición de esta sucesión, es cuando se hace vía judicial. Esa sería la respuesta. Porque siempre tratar de buscar un acuerdo. Pero sí, consenso. Un consenso, tal cual. Sin embargo, creo que lo usual es que si son muchas personas y el espacio es muy pequeño, yo he visto muchos casos donde las personas también deciden venderlo porque no llegan a un consenso. Por eso, también. O uno de ellos lo compra, uno hermano, y si yo les compro su parte a todos, al precio que convengan ellos, y les doy. Entonces ya no estamos hablando de ceder, sino de vender. Si yo cedo de forma gratuita, pero vendo onerosamente. Entonces yo vendo mi parte a mi hermano tal, y en ese momento, en tanto, entonces se va juntando todas las partes que compra el señor, o por último dice, decidimos vender la propiedad. Por acuerdo unánime vendemos, ponemos en venta la sucesión, vende. Y la sucesión nombra un representante de quien va a firmar el contrato de compra-venta. O bien todos firman el contrato de compra-venta, ¿no? Y se reparten en partes iguales el precio pactado. Tal cual. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en el consultorio legal. No olviden igual escribir todos sus comentarios porque vamos a seguir respondiendo todas las consultas que tengan junto a la doctora Patricia Ortega. Bueno, ¿qué pasa, doctora, si no quiero, si por ejemplo la persona que fallece, yo soy un hijo y por algún motivo no quisiera incluir en la sucesión intestada a un hermano mío? ¿Es posible eso? Yo soy un hijo y no quiero incluir a mi hermano. Tal cual. En la sucesión intestada. En la sucesión intestada. Ya. Primero que nada tendría que haber un motivo. Ya. Como lo dije, motivos pueden haber. Puede ser que sea un hijo extramatrimonial que aparece y lo conozco en el velorio, ¿no? Y no lo quiero incluir porque él no participó de todo el trabajo que hizo la familia, ¿no? Pero sin embargo la ley no dice eso. Tal cual. Él hereda la parte que les corresponde en partes iguales, no hay distinción en que si yo soy hijo extramatrimonial o de fuera, entonces tiene que heredar. Por ley y si, tiene que heredar. Claro, se está viendo casos últimamente, he observado casos en los que, ejemplo, ¿no? Mi hijo tiene la partida mal hecha, está en provincia, murió el papá, entonces ¿qué están haciendo? Un hermano dice, ¿sabes que yo solito me voy a declarar heredero por todo lo que ha dejado papá y yo luego después lo voy a repartir a ustedes? Puede actuar de buena fe o de mala fe. Si actuara de mala fe, el hijo que no ha sido considerado en la sucesión intestada y tiene los documentos realmente al día, puede impugnar, puede pedir, hacer un proceso de petición de herencia a la sucesión intestada que no lo ha declarado, vía proceso de conocimiento, que ya es otro proceso largo, ¿no? Lo recomendable es no hacerlo. Claro. Es justo lo que le iba a preguntar como siguiente paso, doctora. ¿Qué pasa si luego de la sucesión intestada aparecen más herederos? Claro. Ellos, como lo vuelvo a repetir, pueden hacer su proceso de petición de herencia. Es por eso que las sucesiones intestadas se publican. Todo dice el edicto, dice, todos aquellos que se crean con derecho de que en vida fue tal, se comunica que está viéndose su declaratoria de herederos en tal notaría o en tal juzgado, ¿no? De paz letrado. Ahora, nadie lee el peruano y ahora esas publicaciones se dan en las páginas web del Poder Judicial, que es mucho menos costoso. Pero yo me entero después que mi papá falleció y mis hermanos están haciendo fiesta con las propiedades. Entonces yo inicio mi proceso de petición de herencia. ¿No? Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo? ¿No? Inicio mi petición de herencia y si hubiera bienes que están por repartirse,
Luego de admitida mi demanda, lanzó un embargo en forma de inscripción a fin de que no sean dispuestos esos bienes hasta que salga mi sentencia, ¿no? Y pueda yo asegurar la parte que me corresponde. Entonces volvería a cero. ¿Qué pasa si no me incluyeron y se demuestra judicialmente de que no fue inscrito y le dan el derecho? Se tendría que hacer un nuevo proceso de sucesión intestada, donde se le incluye al señor y haya una nueva división y partición de los bienes. Claro, es todo un proceso adicional. Es un proceso adicional. Que puede tomar mucho tiempo. Por eso se recomienda incluir a todos, porque así lo manda la ley. Ya, pero si por desconocimiento no se incluye a un hijo de repente no reconocido o algo así. Ya, inicia su proceso. Cabe indicar acá que el proceso de petición de herencia es imprescriptible. Quiere decir que no hay un plazo para hacerlo. Yo vivo en el extranjero y papá murió y mis hermanos en Lima, hicieron se declararon herederos de las propiedades de mi papá. Entonces yo puedo venir acá a Lima o hacer un representante, designarme por ante escritura pública y esa persona hace un proceso de petición de herencia, ¿no? Lo más pronto posible. Y lo ideal es hacerlo pronto. También estábamos hablando que hay unos casos de que se le puede declarar indigno a un hermano. A un hijo. ¿Cómo sería ese proceso también y qué relación tiene con la sucesión intestada? Es muy importante. Si diera el caso de que uno de los hijos del causante se haya comportado mal, haya atentado contra su vida, haya despilfarrado los bienes, ¿no? Un hijo de un dueño empresario despilfarró, lo denuncié. Hay motivos señalados en el código. El papá, antes de testamento, tiene que hacer un proceso que se llama de indignidad. Se emite la sentencia correspondiente y ese hijo no participa de la masa hereditaria que pueda dejar el papá, ¿no? O sea, está justificado el por qué se le está excluyendo de heredar. Claro. Y eso se tiene que hacer previamente. Bueno, doctora, sigamos con las preguntas. En el caso de un testamento, si alguien no está de acuerdo o ha sido excluido, ¿puede impugnarlo? Sí, puede impugnarlo. La impugnación se hace cuando el testamento no guarda las formalidades dadas por ley, como les decía. Hay un testamento que aparece donde mi papá ha puesto la huella, firma ruego, ha sido todo arreglado y a mí no me ha considerado. Entonces, y ese testamento adolece de un vicio, digamos nosotros, o de un requisito necesario para hacerlo legítimo. Entonces yo puedo impugnar ese testamento. Entonces, por eso, tengo testamento, tengo que leerlo. No me incluyeron, pero tengo que leerlo si cumple las formalidades. Si no cumplen las formalidades, lo impugno. Pero si ha cumplido todo y no me han declarado, hago mi proceso de petición de herencia. Justo hay un comentario en la transmisión en vivo de Facebook de Nelly Sánchez, que preguntaba, si el heredero tiene mal escrito el apellido de su padre o madre, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Mire, desde el año pasado se ha autorizado a las notarías realizan las correcciones de las actas de nacimiento solo para el caso de sucesiones intestadas. Eso nos alivia bastante, porque justamente debido a esos errores ortográficos o qué sé yo, por falta de actas de nacimiento, muchas personas no podían disponer de los bienes de la sucesión. Inquilinos que se han quedado de por vida con propiedades ajenas, justamente porque los herederos no tenían este documento. Ahora, desde el año pasado, se puede hacer ese trámite, que es mucho más rápido, de rectificación de acta de nacimiento en el notario. Y si no puedo hacerlo ahí, lo puedo hacer previamente, justamente lo que decía, vía judicial, la rectificación de partida de nacimiento, que también lo hace la defensa pública de forma gratuita. ¿Existen casos, doctora, en que personas que no son familiares directos han sido declarados como herederos directos? ¿Y en qué situaciones se aplica? Sí. Cuando una persona fallece y no tiene herederos directos, ni adoptivos, ni nada, entonces yo puedo declarar heredero a mi amigo, a mi servidumbre que me apoyó durante todo mi tiempo de vida, o donar lo que quiero parte de mis propiedades a una institución que no tiene fines de lucro. Puedo hacerlo. Entonces ellos son declarados herederos. No tengo ningún vínculo, porque no tengo parientes, pues. Ya, pero ¿existe de repente algún requisito indispensable que se tenga que hacer? O yo puedo decidir,
a cualquier persona dejarle alguna herencia en el testamento? Claro, lo puedo dejar en el testamento a la persona que yo considere idónea. Claro. Lo puedo hacer, porque es mi voluntad hacerlo, ¿no? Yo puedo decir, le voy a dejar a las monjas de tal convento que hace tal caridad. ¿Por qué? Porque yo no tengo a quién dejar. No tengo a quién dejar mis cosas. Entonces yo testo a favor de ellos. Perfecto. Entonces ya es decisión de cada persona al momento de hacer el testamento. testamento. Claro, es la voluntad de uno. Tal cual. Doctora, ¿qué pasa si alguien indica que le va a dejar sus propiedades solo a ciertos hijos y no a la totalidad de sus hijos? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo puedo decir, no, este hijo es un ingrato, no le voy a dar nada, no es como mi hijo tal que me ayudó, que está conmigo, no te voy a dejar nada, porque es un hijo que se ha comportado mal conmigo. Pero son palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si solo son palabras, si yo me he muerto, hago mi sucesión intestada. Y como no hay nada, no hay voluntad escrita, ese hijo que yo considero que no debería hereda junto con todos. Porque es algo verbal. Claro. Por eso es que se tiene que dejar el testamento. Y por eso hablábamos de indignidad. ¿En qué caso se da la indignidad para no recibir masa hereditaria? Tal cual. Pero, o sea, sí podría hacerlo si deja un testamento. Claro, porque verbalmente... Porque, claro, si solamente es de palabra, hay casos, pregunto, si ellos deciden, algún hijo decide grabar a su padre diciendo, solamente le voy a dejar mis herencias a ti, hijo que me estás grabando, y no a mis otros hijos, ¿eso es válido? No, yo como abogado de la otra parte diría que lo hizo en estado emocional y que no es válido porque no está regularizado. Porque justamente, ¿para qué se pone el testamento? No solamente la voluntad, sino que se escribe en registros públicos. Por lo tanto, mi voluntad es reconocida por ley ante todos. Por eso sirve registros públicos. Para que todas las personas registro ante el público, ante la ciudadanía, mi decisión o lo que he adquirido y todos sepan que es mío y nadie se meta. Esos registros públicos. Para las personas que recién se están conectando a esta transmisión en vivo del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos respondiendo preguntas junto a la doctora Patricia Ortega sobre la declaración de herederos. Entonces vamos a seguir con la siguiente tanda de preguntas que nos están dejando en la transmisión en vivo en Facebook. Aquí tengo una consulta de Pati Morales, que creo que ya lo hemos abordado un poco, pero para reforzarlo. ¿Qué pasa si mis padres me dejan fuera del testamento? Gracias. Puedo hacer mi proceso de petición de herencia ante la vía correspondiente, judicialmente hablando. Me hago un proceso. Claro, es un proceso adicional que se tiene que llevar. Exacto. De Nadia Arevalo López. Una consulta. Mi hija fue adoptada por mi papá. Su adopción fue por escritura pública. ¿Le corresponde herencia? Claro. Ha sido adoptada. Por lo tanto, ella hereda. Como hermana de ella. Si fue adoptado por su papá, de las personas que consultan sería su hermana adoptiva, ¿no? Se hereda. Ok. Nos pregunta Victoria Rupp. ¿Qué pasa si la partida de nacimiento de mi mamá tiene un solo nombre y tiene una letra diferente, todo a su DNI y certificado de defunción? Bien, hay que proceder a rectificar esa partida. ¿Qué hacemos? Partimos, dependiendo de la edad de la persona. Si es una persona que nació antes de 1930, lo que es válido para demostrar el nombre de esa persona correctamente escrito son las partidas de bautizo. Después de 1930 se crean los registros civiles. Si por el contrario, esa persona nació después de esos años y existe incongruencia en el registro, por una letra, por un nombre, apellido, qué sé yo, se busca el antecedente más antiguo donde esté bien inscrito. Llámese, ¿qué le digo? Certificados de estudio, ¿no? Que identifique a la persona con ese nombre correcto. Son pruebas que uno tiene que presentar para demostrar que el registrador se equivocó al momento de hacer el acta de la partida de nacimiento o RENIEC, al momento de hacer los nuevos DNI que hubo cambios, se equivocaron al momento de escribir. ¿No? Recuerden que hasta
hasta, ¿qué le digo? Hasta 1900, hasta antes del año 2000, las partidas de los DNIs eran escritos en forma manual a nivel nacional. Y las personas que hacían inscripción de partida no necesariamente eran personas letradas. Entonces hay errores, ¿no? Que se vienen arrastrando. Y entonces ese es justamente, vuelvo a repetir, antes de iniciar cualquier proceso de sucesión intestada, revisen los documentos y procedan a hacer las rectificaciones correspondientes para que la sucesión pueda entrar de pleno a trámite y no tenga ningún inconveniente. Para las personas que recién se están conectando, ¿cuáles son esos documentos que tienen que revisar? Primero que nada, el acta de defunción del causante, o sea, el padre o madre fallecido, las partidas de nacimiento de todos los hijos, sin exclusión, la partida de matrimonio si la persona ha sido casada, los certificados emitidos por SUNAT de negativos de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada. Eso es lo básico. Además de otras cosas que pudiera pedir el notario o que nosotros veamos por conveniente a nivel judicial, y el inventario de todos los bienes que ha dejado la persona. ¿Qué cosa voy a heredar entonces? Generalmente se hace cuando hay bienes de por medio. Así es. ¿Qué cosa voy a heredar? Entonces, eso está escrito en tal partida, eso pido, presento. ¿La herencia de estos bienes también puede incluir alguna herencia de deudas? Por supuesto, porque uno hereda no solamente lo bueno, hereda todo. La norma dice, se hereda los derechos, los bienes, derechos y obligaciones. Entiéndase por obligaciones, obligaciones de hacer, obligaciones de pago, etc. Entonces, eso también se hereda. Entonces, para que no hayan sorpresas en las personas que heredan, ¿qué tienen que verificar ellos? Justamente, ¿qué está dejando el señor? ¿Qué deudas tiene? Pues en el momento de testar, eso se da más que nada por testimonio, en el momento de testar, ¿qué está dejando el señor? No, que solamente bienes, no tiene deudas. Hoy tenemos la facilidad del Infocor para saber si tenemos deudas con la Superintendencia de Banco y Seguro. Pero eso no me exime también que el señor pudo haber sacado un crédito o un préstamo personal de un familiar, un vecino, que tengo solamente un papel firmado y está la huella del señor. Entonces, el señor me va a decir, tú eres heredero, entonces págame la deuda. Claro. Entonces, al menos yo heredo, sí, pero con reserva de previo inventario. Reservo aceptar esa herencia, previo inventario de todo lo a creencias que pueda tener esa persona. Ok, ¿y cómo podría buscarlo? Es decir, ya lo pauso un poco esta herencia a recibir, pero sería cuestión de buscarlo en Infocor, pero si es un préstamo personal, ¿cómo puedo ubicarlo? Si no tuviéramos que hubo esto, entonces acepto la herencia con mi reserva de responder solamente con los bienes que ha dejado el señor, que no toquen mi patrimonio. Solamente pago de acuerdo a lo que sea. O sea, se dice, acepto la herencia pero con reserva. Ok. Entonces, bueno, la herencia hay que tener hay que poder revisarlo antes, porque las herencias a veces también vienen con deudas. Claro. Ok. Entonces vamos a continuar, doctora, leyendo las preguntas que nos llegan a través de la transmisión en vivo de Facebook del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos consulta Winston Carrillo Camarena. En el caso que se le declare indigno a un hijo y éste tiene hijos, ¿los hijos de esta persona indigna son los que reciben la herencia? Sí, porque la indignidad es personal. Y los hijos pueden pedir como nietos, como descendientes de la persona causante de ser declarado, ¿no? En la parte que le correspondería al papá, ¿no? Hay un tercio o un algo. Sí. Entonces puedo solicitar, ¿no? Mi petición de herencia en la parte que le había correspondido a él, pero a mí, para mí. Ok, ya. Sí, está bien, está claro. Sigamos con las preguntas. No olviden que pueden escribirnos sin ninguna duda a través de nuestra transmisión en vivo. Nos pregunta Soleil Canchari. ¿Cómo dividir los bienes de mis padres si mis hermanos no quieren dividirse la herencia? Bueno, si ya está la sucesión inscrita, ¿no? Ya está inscrita la sucesión, se les invita a una conciliación
para la división y partición. Si no lo quieren, lo hago por la vía judicial. A todos los herederos se les demanda y se les convoca para que sea el juez quien ordene la repartición de los bienes que ha dejado el causante, ¿no? Él va a decidir, a falta de acuerdo. Y van a tener que, obligadamente, que aceptarlo. Ok. Nos pregunta Eli Vázquez, creo que es un caso muy particular, pero sería bueno saberlo. Dice, si el juzgado de paz letrado emite una sentencia en el cual indica que se le incluya como hija de su padre fallecido, pero no hay prueba de ADN, ¿puede pedir ser incluida en la sucesión intestada? ¿Puedes repetirlo nuevamente? Sí. Dice, si el juzgado de paz letrado emite una sentencia en la cual indica que se le incluya como hija de su padre fallecido, pero no hay prueba de ADN, o sea, solamente hay una sentencia en la que se le indica que se incluya como hija de un padre fallecido. ¿Esta hija puede pedir ser incluida en la sucesión intestada? Claro, porque desde el momento que el juzgado ha ordenado, no para que sea heredera, tiene que haber presentado una partida de nacimiento, donde el señor causante la ha reconocido como hija. Y ahí no ha primado el ADN. Claro. Él la reconoció como hija y en base a esa partida de nacimiento, el juez la ha declarado. Por tanto, si yo soy hija, el juez me declaró, yo puedo pedir parte de la herencia. Okay. No hay de por medio ADN. Ya está la manifestación del reconocimiento del causante. Así es. Pregunta Nadia Maldonado. Hola, buen día. ¿Cuánto tiempo toma una sucesión intestada? Gracias. Como vuelvo a repetir, en el caso de judicialmente me ha demorado la última que he hecho un promedio de 1 año y medio. A nivel notarial dura de 3 a 4 meses, dependiendo de la notaría, ¿no? Y el lugar donde se haga. Tal cual. Sí, siempre son distintos casos que se pueden llevar. Pero claro, como defensa pública también son varios casos los que se suelen llevar. Claro. Por lo general el paquete que hacemos, yo digo el paquete completo es, rectificamos las partidas, vemos todos sus antecedentes, rectificamos las partidas y una vez que tenemos las partidas rectificadas recién hacemos la sucesión intestada. Nos demora, sí, pero hacemos todos los pasos bien hechos. Es un proceso que se tiene que hacer. Bien hecho, lo hacemos todos nosotros. Y bien hecho. Esa es la labor de la defensa pública. Bueno, nos pregunta Palomino Roseni Ibe. ¿Los hijos pueden solicitar la indignidad de uno de los hermanos si el hijo en vida se metió con la mujer del padre y hay documentos que acrediten el vínculo entre el hijo y la madre? Es un caso muy específico, sí, pero como dice la palabra, declara indigno el padre, no los hermanos. Porque quien va a decidir va a ser el padre. Ok, ya. Pero no pueden llevarlo de repente a un proceso después mediante todos los documentos y digan... Bueno, este es un caso muy específico. Sí, muy específico. Pero como estábamos hablando también hace unos minutos también en el consultorio legal, que intentó atentar contra la vida del padre, o sea, y hay pruebas de eso, de repente hay algún registro, ¿los hijos pueden declarar indigno? O sea, llevar algún proceso y que en una sentencia se diga que este hijo es indigno. Mira, no he visto realmente procesalmente un tipo de caso, pero se puede hacer vía proceso de conocimiento, ¿no? Pero justamente los casos que no están tipificados específicamente por ley se sustentaría ante a través de un proceso de conocimiento. Te mentiría o pecaría al decir sí o no, pero no he visto. No directamente. O sea, me dice que generalmente esta declaración de indigno para un hijo o hija lo tiene que hacer el padre. Claro, porque él dice, no heredas porque tú te has portado mal. Pero si el papá no lo ha declarado, si se haya portado lo que haya sido, tendrían que iniciar el proceso y vamos a ver, ¿no? Específicamente para ese caso, qué jurisprudencia tenemos con el Tribunal Constitucional o los plenos casatorios que puedan hablar sobre esos temas, ¿no? Tendríamos que estudiarlo. Claro, sí. Pregunta el señor Jordi Villavicencio. Son 6 hermanos. 4 hermanos quieren que solo un hermano realice la sucesión intestada y los otros 2 normal. ¿Con qué documento se acreditaría la buena fe? Con las actas de nacimiento de todos los hermanos. Porque yo puedo pedir el nombre de todos mis hermanos. ¿No? Me entregan o no me entregan la partida, pero yo lo llamo. Ha habido casos en que, como dice el señor,
se han instalado en la propiedad, han construido sobre lo que había, en drywall, en lo que sea, y no quieren hacer justamente la declaratoria de herederos porque dice que les van a quitar lo que tienen. Pero hay un hermano que sí quiere hacerlo para dejar todo reglamentado, en orden. Entonces, esa persona hace el trámite a nombre de todos ellos y presentó las partidas de nacimiento de toditos los hermanos. Perfecto. Entonces se hace el trámite. No es necesario que él lo firme la demanda, todos, sino basta que uno, a representación de todos, lo haga, lo pide y se le copia de la demanda de sucesión intestada, le llega a todos los hermanos. Ok. Vamos con la siguiente pregunta de Marian Mamani. Buen día. ¿Qué trámite tiene que hacer mi padre para suprimir una letra de su segundo nombre, por cuanto en el DNI su nombre está bien escrito? Él desea realizar su testamento, pero hubo esa observación. Gracias por su respuesta. El trámite de rectificación de la rectificación de nombre ante el Poder Judicial se hace eso. RENIEC no le va a aceptar. Okay. No, un trámite de rectificación de partida o de nombre, rectificación de nombre vía proceso civil, que es largo. Es decir, es largo. Claro. Alfredo hace una consulta que también ya le hemos respondido, pero para reforzarlo. Dice, ¿qué pasa si mi apellido está mal escrito en mi DNI y me indican que no puedo heredar? ¿Cuál sería el proceso? Rectifica previamente la partida. Está mal puesto, pero hay que recordar que el DNI recoge los datos del acta de nacimiento. Vuelvo a repetir, hay registradores que cometen errores, somos humanos, nos podemos equivocar, pero la matriz de mi nombre está en mi acta de nacimiento. Y todos los documentos que he tenido, ¿no? Mis certificados de estudio de colegio, mi partida de bautizo, mis diplomas que me he recibido, donde está mi nombre bien escrito. Así he procedido a hacer rectificaciones en tema de nombres. Entonces, ese es el procedimiento legal. Consulta de Sergio Luza. ¿Quiénes pueden acudir a la defensa pública? La defensa pública es abierta para todo ciudadano peruano. Sin embargo, los procesos que llevamos son gratuitos para aquellas personas que son de escasos recursos económicos. Sin embargo, si yo quiero llevar la defensa y tengo los medios económicos suficientes porque confío en el trabajo de los defensores, puedo acceder a ello pagando mi tarifario que da el Ministerio a través de su RIPA, de acuerdo al tipo de proceso que hay, y nosotros nos hacemos responsables del proceso en pleno. Consulta Magali Herrera. ¿Cómo se hace la división y repartición de la propiedad o qué entidad lo hace? Una vez obtenida la sucesión intestada, registrada en registros públicos, se puede hacer vía notarial o judicial cuando no se ponen de acuerdo. Ya. Entonces, nos ponemos de acuerdo y digo, bueno, esto hay, nos repartimos de tal manera, por igual. Y ahí lo transamos, firmamos y se eleva escritura pública porque se va a independizar cada pedazo, cada bien, a nombre de la persona. Porque al principio todo sale como nombre de la asociación intestada. La casa es de la asociación intestada. El autovalúo de la asociación intestada. Pero este pedacito de piso, segundo, tercer piso, es de fulano, sutano y mengano. Esa es la división y partición. Ok. Nos consulta Fiorella Giuliani. Si el padre falleció a causa de una hija, ¿a esa hija se le puede declarar indigna? Es un caso muy similar al anterior, ¿no? Si falleció a causa de la... ¿Está sentenciada esa persona? ¿Fue procesada? ¿Fue sentenciada por la muerte? ¿O solamente fue algo emocional, una cólera que le dio y le dio un infarto, ¿no? Habría que ser más específico y entrar en mayor detalle sobre ese caso, para ver las acciones legales que se pudieran hacer. ¿Y debería haber alguna sentencia o algo? Claro, ¿no? Ver si había una responsabilidad demostrada, ¿no? Las siguientes consultas también tienen que ver mucho con errores en los apellidos, cómo corregirlos. Aquí hay otra de la usuaria Daisy Torres. Buenos días, doctora. Una consulta. En una repartición de herencia, ¿es obligatorio que todos los bienes se vendan, ya que uno de los herederos no quisiera vender y conservar parte de sus bienes que le corresponda? No es obligatorio vender. Si él se quiere quedar con una parte, tendría que dividir. Los demás venden y se queda por un pedazo. Pero eso dependiendo qué es la parte que no quiere vender. Yo me imagino, por la pregunta, que él tiene una parte de una propiedad de una casa.
Y él no quiere vender porque justamente es el único bien en el cual se ampara. Entonces, si él vende, no va a poder conseguir adquirir un inmueble similar o al mismo precio. Entonces, hay que respetar su voluntad porque él lo ha heredado, ¿no? Entonces, no se puede obligar a vender. Tal cual. Más bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aún vamos a tener un poco más de tiempo para que puedan dejar sus consultas y la doctora lo podamos absolver juntos. Sin embargo, queríamos hablar un poco más sobre la labor que tiene la defensa pública en estos días. Entonces, quisiéramos saber también cómo podríamos contactarnos con la defensa pública. Bien, la defensa pública tiene a nivel nacional vía nuestra línea gratuita Fonalegra, número 1884, a nivel nacional, donde mis colegas los pueden atender gustosamente para brindarles asesoramiento legal a todo el país, ¿no? Que quiero que quede entendido de que nosotros trabajamos en los 24 departamentos del Perú, en todas las cortes judiciales que existen. Dentro de ellos nos dividimos también en los distritos y determinadas provincias que existen. Y brindamos el asesoramiento gratuito para los procesos de alimentos, ¿no? Lo que es el mío, alimentos, sucesión intestada, todo lo que es aparte de determinados procesos gratuitos. No todos gratis. También tenemos la parte penal y la parte de víctimas. No son especialidades que tenemos. Y dentro de víctimas tenemos también a las personas que han sido víctimas de violencia familiar. Es un área específica que tenemos, donde una persona que ha sido víctima puede acceder gratuitamente al servicio de defensa ante las instancias de fiscalía y proceso penal, ¿no? Por esos feminicidios. Nosotros, Defensa Pública del Ministerio de Justicia, somos los que patrocinamos gratuitamente a esas personas. A veces se desconoce y se recurre a abogados particulares, que a veces más es lo que les sorprenden, ¿no? Y con procedimientos que no han. Entonces, se les recomienda consultar, ¿no? Consultar cuál es el procedimiento, si corresponde o no. Uno es libre de elegir. Pero más que nada, recalco que está orientado para las personas que no tienen ingresos económicos. Así es. Es una gran labor la de la defensa pública. Asesoría legal gratuita y está en todo el país. La defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solamente para que quede más claro, pueden contactarnos por su línea gratuita, contactarlos por su línea gratuita al Fondo Alegra 1884. Opción 1. Opción 1, claro que sí. Nos mandan también una nueva consulta. Dice, ¿puedo renunciar a mi herencia, doctora? Claro, puedo renunciar a mi herencia. Y la puedo ceder a otra persona. Ya. Hay más consultas por aquí. Vamos, en estos pocos minutos que nos quedan, dice... La petición de herencia, cuando no lo incluyeron a un hermano, ¿se hace en la notaría o en el juzgado? Juzgado. Tiene que ser en el juzgado. Ok. Juzgado civil. Después de emitirse una sentencia de sucesión intestada, ¿se debe de hacer algún trámite extra ante el juzgado de paz letrado, como la petición de herencia? No. A ver, le explico. Una vez que yo tengo la sucesión intestada, esta sucesión intestada se inscribe en registros públicos, en el registro de sucesiones y el registro de propiedades, si las hubiera. Luego de ahí, si en caso me informo o me entero de que no ha sido incluida, en base a justamente esa sucesión inscrita, es que inicio mi proceso judicial de petición de herencia. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Muchísimas gracias, doctora, también por acompañarnos. Quisiera de repente dar algunas palabras finales. Sí, recalcar que la defensa pública es un conjunto de profesionales con mucho espíritu de colaboración, con el don del servicio. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, sobre todo mis colegas que son penalistas, los defensores de víctimas, que estamos llenos al servir. Vivimos para el servicio de nuestra carrera y estamos para ustedes, para absolver consultas, para patrocinar, ¿no? Y guiarlos y obtener una justicia que todo el mundo desea en este país. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia aquí en el consultorio legal. Nosotros los invitamos a acudir a la defensa pública si necesitan asesoría y patrocinio legal gratuito. Y no olviden que pueden encontrar el directorio de todas las sedes a nivel nacional en su página web, que es www.gov.pe/defensa pública.
Lo repito, www.gov.pe/defensa pública. Muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Gracias, doctora. Ok, gracias.